Me siento Huasca, Edison Almirón. Ya, miren muchachos, cuando se nos vaya el Zoom, termine la hora, le estoy mandando el enlace al Classroom, les envío al Classroom y también por el WhatsApp, ¿ya? A los dos les estoy enviando. De repente por eso demoramos un poquito, ¿ya? Muy bien. A ver, a ver, estábamos comentando en el derecho de reunión, ¿no? Todos los trabajadores de una empresa o una institución tienen derecho a reunirse, muchachos. Por supuesto, sin entorpecer pues, su actividad laboral, ¿no es cierto? Yo no me voy a reunir, Brian González, no nos vamos a reunir, ¿no es cierto?, en pleno horario de trabajo, ¿no es cierto? No. Pero sí, por ejemplo, puede ser en la hora de almuerzo, ¿no es cierto?, o después del horario de trabajo. ¿Listo? Para tocar determinados temas, ¿no?, de interés de los trabajadores, pero no durante la etapa productiva, pues, ¿no es cierto? Tenemos una hora de descanso para efecto del almuerzo y nuestro horario termina, ¿no es cierto?, después de las 8 horas, que también nos podemos reunir, ¿no es cierto? Pero no en el horario de trabajo. El horario de trabajo es para trabajar, ¿de acuerdo? Kevin Elvis. Muy bien. Y después tenemos el derecho de información, consulta y participación en la empresa. El derecho de información, consulta y participación en la empresa. Nosotros tenemos ese derecho como trabajador. Todos los trabajadores tienen derecho a la información. Información que podamos solicitar a la empresa, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿no es cierto? Relativo, por ejemplo, al área pues, laboral, lo que estamos desempeñando, ¿no es cierto? Listo, de repente también podemos hacer, por ejemplo, a ver, de repente, por ejemplo, tenemos problemas, la empresa puede tener problemas, ¿no? En algún momento, el empleador puede tener problemas referente, por ejemplo, a la continuidad como empresa. Entonces, ¿en qué sentido? Han disminuido pues, las ventas y eso crea una incertidumbre dentro de los trabajadores, pues, por ejemplo, porque al disminuir las ventas, definitivamente la empresa va a reducir pues, costos, ¿no? Y lo primero que se coge, ¿no, jóvenes? Cuando se incrementan los costos, bajan el volumen de ingresos a través de las ventas, ¿no es cierto? Lo primero que se coge es a los trabajadores, ¿no? Se disminuye a los trabajadores. Entonces, los trabajadores tienen derecho a hacer una consulta, que la empresa les informe, ¿no es cierto? ¿Sobre qué? Sobre los problemas que se está dando en la empresa, igual que en las instituciones. De repente, por ejemplo, ¿por qué no me aumentan la remuneración? Porque no hay presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que, por ejemplo, una institución como el Ministerio de Educación o el Ministerio, por ejemplo, de Educación, ¿no es cierto? A ver, los trabajadores a través de sindicatos pidan un aumento de remuneración, pero el ministro hace la consulta, ¿no es cierto?, al ente encargado de verificar si se puede dar el aumento o no. ¿Cuál es el ente encargado de lo que es de quién depende, a quién se puede consultar en el caso de las entidades del Estado, si se puede dar un aumento de remuneración o no? A ver, vamos a ver, me voy a preguntar eso. Ya vuelvo a ver, Edgar Sano. ¿Dónde está Edgar Sano? Edgar, Edgar Sí, Sano. profesor. A ver, ¿cuál es el ente del gobierno, ¿no es cierto?, en caso de las instituciones estatales, que puede dictaminar el aumento o no de los trabajadores de cierta institución? O sea, que puede ser, pues, por ejemplo, el sector educación, sector salud, etcétera, ¿no? Eh, no sé, profesor, ¿sería Ministerio de Economía o la SUNAT, tal vez? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Listo? Muy bien, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas es el que reserva en último momento si hay presupuesto o no, porque es el que maneja toda la economía a nivel nacional, ¿no? Cuántos de recursos hay y vía ese presupuesto en cuánto se puede aumentar a los trabajadores públicos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, los trabajadores, por ejemplo, tienen derecho a esa información, pues, por ejemplo, ¿no? Que el ministro, por ejemplo, de Educación les indique, a ver, del por qué no hay ese aumento esperado, ¿no? Y definitivamente el ministro de Educación
no puede dar así por así, ¿no? Ni siquiera el presidente puede hablar así por así, ¿no es cierto? Tiene que hacer una consulta, ¿no? Entonces le dice, de acuerdo, ¿no es cierto? Al ministro de Economía no hay presupuesto. O sea, no hay suficiente dinero como para poder aumentar. Ahora, en el caso de la empresa privada, similar, pues, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué no tengo aumento? Porque básicamente los ingresos no han aumentado en la empresa, ¿no es cierto? Y hay, ustedes saben que, por ejemplo, y eso es parte de la productividad, pero por ejemplo, ¿no? A ver, por diferentes factores. Puede ser por una productividad limitada, ¿no es cierto? O puede ser, por ejemplo, por recesión del mercado, ¿no? Ya no hay mucha venta en el mercado, ¿no? Listo. Pero las empresas, perdón, los trabajadores también tienen derecho a información sobre las utilidades de la empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿en qué sentido? A ver, los trabajadores también pueden pedir información sobre a ver cuánto es la utilidad de la empresa para ver cuánto les toca, ¿no es cierto? Tienen derecho, por ejemplo, a esa información, ¿no? A decirles a la empresa, a ver, por favor, ¿no es cierto? Queremos ver esos estados económicos para ver si la empresa genera utilidades y por ende, ¿no es cierto? A ver cuánto de esas utilidades nos corresponde a nosotros como trabajadores. Pero también pueden, por ejemplo, participar en las decisiones de la empresa, ¿no es cierto? Pero a través de una reunión entre trabajadores y empleadores, ¿no es cierto? Para efectos de mejorar, ¿no es cierto?, las relaciones laborales y definitivamente la productividad. No hay que, no hay, no hay que dejar de tomar en cuenta de que, por ejemplo, la comunicación tiene que ser continua, ¿no? Y el hecho de que a la empresa, por ejemplo, en el caso de una empresa privada, ¿no es cierto?, esté viento en popa o le vaya bien, ¿no es cierto? Eso también le interesa para el trabajador porque básicamente de ahí depende su estabilidad, ¿no es cierto? Y la generación de sus recursos, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver la siguiente. Derechos y deberes. Seguimos con los derechos, ¿ah?, de los trabajadores, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Derechos. Los trabajadores tienen derecho a la ocupación efectiva que impone la correlativa obligación al empresario de procurar la ejecución del trabajo en todo caso. El derecho a una ocupación efectiva, o sea, que en realidad esté trabajando, pues, ¿no es cierto? Que el trabajo sea efectivo, o sea, que en realidad labore. Eso representa el derecho a una ocupación efectiva, operativa, que realice el trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empresario? Procurar esa ejecución del trabajo, ¿no es cierto? Que ese trabajo sea efectivo, o sea, que el trabajador no esté parado, ¿no? Acordarse si el trabajador está parado no va a ganar, pues definitivamente, entonces tiene que desarrollarse en su puesto laboral. Ese es un derecho, ocupación efectiva, que se desarrolle en su puesto laboral. Y la obligación del empresario es que eso se dé, que se ejecute el trabajo en forma efectiva. Ese es un derecho del trabajador. El trabajador, otro derecho del trabajador, miren, es el derecho a la promoción. ¿Qué significa promoción? ¿No? Promoción significa, ¿no es cierto?, elevarse de puesto, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver, yo empiezo como un empleado y voy subiendo en la empresa, ¿no? Ya no voy a ser empleado o ser jefe de sección, ¿no es cierto? Y después de jefe de sección sigo subiendo, de repente pues llevo una gerencia, ¿no? Tiene derecho a la formación profesional en el trabajo, ¿no? ¿Listo? Tiene derecho a ser capacitado en el trabajo, ¿de acuerdo? Todas las empresas tienen que dar capacitación a sus trabajadores para que el cumplimiento de sus obligaciones como trabajador se dé, ¿de acuerdo? Y se dé en forma efectiva, ¿de acuerdo? Ahora, la facultad de acceder a un trabajo más cualificado, más calificado, ¿no? Tiene derecho a acceder a un trabajo más calificado dependiendo pues de su formación, ¿no es cierto? De su formación profesional. Y definitivamente mejor remunerado dependiendo de su formación o de su capacitación. Tiene derecho de mejores expectativas en función a su experiencia
o al mérito profesional. Ya está. Tiene derecho a obtener premios. ¿Listo? Eso se llama productividad, por asistir a cursos de formación y perfeccionamiento. Entre más capacitado, básicamente, más premios va a tener el trabajador, ¿no es cierto? Y va a ser removido. Por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. A ver, un trabajador, digamos, del sector de construcción civil, empieza pues como peón, ¿no es cierto? Este trabajador empieza como peón, ¿no? En una empresa constructora va a empezar como peón, ¿no? El peón, ustedes saben, no está capacitado, es mano de obra no calificada, ¿no es cierto? Es aquel que trae y lleva los ladrillos, ¿no es cierto? Igual que los agregados, ¿no? Nada está. Pero en el tiempo, ¿no es cierto? Esta empresa constructora, ¿no? tiene que hacer una capacitación de la formación profesional de ese trabajador que ha empezado como peón, ¿no? Tiene que dar oportunidades iguales a todos los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que este trabajador a través de la capacitación se capacita, ¿no es cierto? Se entrena. Y ya deja de ser peor y se especializa, digamos, en lo que son acabados, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí por ejemplo, tienen un ejemplo de formación profesional en el trabajo, ¿no? Es más, puede capacitarse, ¿no es cierto?, a través de instituciones educativas, ¿no es cierto?, como por ejemplo CENCICO, ¿no? Que son instituciones que capacitan en el rubro de construcción civil. Al ser mejor capacitado, ¿no es cierto?, tener mejores herramientas para trabajar, ya no es peón, ya es promovido, ya tiene una promoción, ya no es un peón, sino entra como, digamos, maestro, ¿no? O oficial, en el caso de lo que es construcción, ¿no? Entonces, al subir, al ser promocionado, ¿no es cierto?, tiene que ser mejor remunerado, ¿no es cierto? Mejor remunerado. Listo. Y eso es en función a qué, vuelvo a repetir, a su formación, perfeccionamiento, lo cual no le da mayor expectativa en la empresa, ¿no? Igual que los empleados, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, vamos a ver en el caso administrativo, uno de ustedes entra haciendo prácticas, por ejemplo, a una empresa, ¿no es cierto? Entra haciendo las prácticas, normalmente cuando van a hacer las prácticas, pues, ¿no es cierto? Los hacen ver los documentos, son como, eh, nos toman como personal administrativo auxiliar, ¿no? ¿Listo? Dentro del rango, lo más bajito. Empezamos como auxiliares, ¿no? Pero nos vamos capacitando, nos vamos entrenando en el trabajo que nos están dando, nos van dando nuevas responsabilidades y al darnos esas nuevas responsabilidades, nuestra remuneración tiene que ir mejorando en el tiempo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ahí entra la promoción. ¿Pero en base a qué? Puede ser experiencia y puede ser capacitaciones, ¿no es cierto? Seguimos cursos, por ejemplo, en su carrera de administradores. Por ejemplo, a ver, administración financiera, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto? Para ver los asuntos financieros de la empresa, ¿no? Se pueden capacitar en esa rama de administración, o puede ser, por ejemplo, en el área de mercadeo, o en el área, por ejemplo, de gestión administrativa, etcétera, ¿no? Hay un montón de áreas, ¿no? En las cuales nos podemos capacitar de acuerdo, ¿no es cierto?, al rubro de la empresa, ¿no? Para poder ir escalando, ¿no? En la misma, ser promocionado, ¿no? Y básicamente acceder a una remuneración porque, ¿no es cierto?, al tener mayor capacitación, tenemos mayor calificación, ¿de acuerdo? Otro derecho es, al no estar discriminados directa o indirectamente para el empleo. O sea, no nos pueden discriminar, los trabajadores no pueden ser discriminados directa o indirectamente. ¿Listo? Una vez que estamos empleados, ¿no? Una vez que estamos empleados. No pueden ser discriminados directa o indirectamente. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las razones de discriminación? Sexo, estado civil, edad, ¿no es cierto? Dentro de los límites marcados por esta ley, por ejemplo, el origen racial, también no se puede ser discriminado por origen racial o étnico, condición social, religión, convicciones, ideas políticas
orientación sexual, ¿no sé? Afiliación o no al sindicato, así como razones de lengua, ¿no? Listo. Ahí está. No se puede ser discriminado. Tampoco podrían ser discriminados por razones de discapacidad, ¿no? Acá muy importante esto, ¿no? No pueden ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallen en condiciones de aptitud para desempeñar el empleo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a explicar un poquito esto. No se puede discriminar por sexo, ¿cierto? Ni por orientación sexual, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Lo que se debe medir es la capacidad del trabajador. No se puede discriminar por la condición social tampoco, ¿no es cierto? Otra vez, lo que se mide es la capacidad del trabajador, ni por la religión, ¿listo? No quiere decir que yo soy mormón, o soy cristiano, soy ateo y me van a discriminar. No puedo, o sea, lo que se puede, vuelvo a repetir, la idea base es la capacidad, ¿no? Si yo puedo desarrollar el trabajo, lo hago. Tampoco por ideas políticas, pero ¿no? Unos son lapicitos, otros son corazoncitos o lo que fuera, ¿no? Otros son sombreritos o lo que fuera. No, es por la capacidad, ¿listo? Para desarrollar el trabajo. A ver, también por los sindicatos. Si yo estoy sindicalizado, ¿no es cierto? Yo no me puedo despedir, o sea, no me pueden despedir a mí, ¿no es cierto? No me pueden discriminar. Muchas empresas hacen eso, ¿no es cierto? Los que están sindicalizados son los primeros que los agarran, ¿no es cierto? Los descubren que están sindicalizados y son a los primeros que los tratan de volar. Eso está contra la norma, ¿no es cierto? Está contra la norma. O sea, los que están en un sindicato no pueden ser pues, despedidos, tampoco por el lenguaje, ¿no? Yo puedo hablar un lenguaje, por ejemplo, un dialecto, pero siempre y cuando pueda cumplir con el lenguaje que a ver, yo hable, ¿no es cierto?, con mi trabajo, tampoco puedo ser discriminado. ¿Listo? Las personas que tienen discapacidad, muchachos, no pueden ser discriminados. Siempre que, ¿no es cierto?, cumplan las condiciones para desempeñar el trabajo. Por ejemplo, ¿no? A ver, yo soy una persona discapacitada es aquel que tiene cualquier tipo de problema físico, pues, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo, a ver, una persona inválida, ¿no es cierto? Pero que tenga los estudios correspondientes, ¿no es cierto? Como tal, que no pueda caminar. Entonces, básicamente, si su desempeño es administrativo, ¿no es cierto? Sí puede ocupar el puesto y hacerlo muy bien. Entonces, no lo puedo discriminar por eso. Hay personas, por ejemplo, ciegas que estudian carreras, ¿ah? ¿No? Por ejemplo, hay muchos que son abogados, son administradores, ¿no? Son contadores, utilizan sus propios sistemas, por ejemplo, el braille, ¿no? Etcétera, pero que sí se desempeñan como tales, tampoco pueden ser discriminados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no se puede discriminar por ningún motivo, tampoco por la edad, ¿no? A ver, no hay ninguna edad para no tener trabajo, ¿ah? Muchachos. Eso la ley no lo permite, o sea, por ejemplo, los menores de edad pueden tener trabajo, pero siempre y cuando estén autorizados para que sea un trabajo legal, ¿no es cierto? Tiene que estar autorizado por los padres de familia, ¿no? Si no está autorizado por los padres de familia, no puede trabajar. Pero las personas mayores, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Mayores de 65 años también pueden seguir trabajando, ¿no? O sea, nadie impide el no trabajo, ¿no? Hay muchas personas mayores de 65 con 70, 75, 70, hasta 80 años, ¿no? Que siguen laborando, ¿no? ¿Listo? Que siguen laborando, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama discriminación directa o indirecta. No pueden ser discriminados por ningún motivo los trabajadores, ¿de acuerdo? Muy bien, vámonos a lo siguiente. Está clarito, acá no hay mayor pregunta, ¿no? Vamos a lo siguiente. Seguimos con los derechos, ¿ah? A su integridad física, a una adecuada política de seguridad e higiene. Eso es un derecho de los trabajadores, ¿ah? Integridad física, a una adecuada política de seguridad e higiene. Con ello nos referimos a las políticas de prevención de riesgos laborales, es decir, al conjunto de facultades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar disminuir riesgos derivados del trabajo. Muy bien, entonces explicamos eso. El trabajador tiene derecho a una integridad física. ¿Listo?
una adecuada política de seguridad e higiene. Muy bien. Por ejemplo, miren, hay muchas ramas casi todas las profesiones, los oficios o las ocupaciones. Hay unas ocupaciones de alto riesgo, otras de bajo riesgo y de medio riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, bajo, medio y alto riesgo tenemos ocupaciones. Por ejemplo, un trabajador que trabaja en oficina es riesgo bajo, ¿no es cierto? Es riesgo bajo de accidentes, ¿no es cierto? Y accidentes, por ejemplo, básicamente fatales, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil. Siempre el riesgo no se elimina, sí se reduce, pero es muy difícil que una persona que está trabajando documentariamente, ¿no es cierto?, tenga un riesgo alto, que tiene un riesgo bajo, ¿no? Pero esos son trabajadores que trabajan en las oficinas, ¿no? Pero hay trabajadores operativos, ¿no? Por ejemplo, miren, un trabajador operativo, por ejemplo, podemos contar, a ver, en varios sectores, vamos a ver tres, les voy a comentar tres. Primero, construcción. Un obrero que trabaja en construcción, o un maestro que trabaja en construcción, tiene riesgo alto, ¿no?, de trabajo, ¿listo? Y corre en peligro, pone en peligro su integridad física. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando construyen, ¿no es cierto?, van construyendo un edificio, por ejemplo, ¿no es cierto?, el edificio va aumentando de pisos, ¿no es cierto?, y los trabajadores van subiendo de piso en piso haciendo la construcción, ¿no es cierto?, y pueden sufrir caídas, ¿no es cierto? Imagínense que el trabajador caiga del quinto piso, ¿no? Entonces su integridad física está en peligro, ¿no? Caídas, por ejemplo, caídas al suelo, pues, ¿no es cierto?, al piso, o caídas, por ejemplo, de material como ladrillos, piedras, lo que fuera, ¿no?, en su persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? ¿No es cierto? El trabajador tiene derecho a la integridad física y una buena política de seguridad. Tiene que comprarle los equipos de seguridad, o sea, tiene que darle los equipos de seguridad a esa persona, como por ejemplo, ¿no es cierto?, los arnés de seguridad, ¿no es cierto? Un arnés de seguridad, si yo trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, estoy construyendo una pared y estoy fuera del edificio, son arneses de seguridad, es lo que me protege, que impida que me caiga, ¿no? Por ejemplo, el casco, ¿no es cierto? Por ejemplo, los guantes, ¿no? Etcétera. Ese es uno. Dos, por ejemplo, en los trabajadores, es un ejemplo, trabajadores de minería. Cuando los obreros, por ejemplo, a ver, en minería tenemos dos tipos de explotación, ¿no? A ver, por ejemplo, la explotación es a cielo abierto, ¿no es cierto?, y socavón, ¿listo? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la explotación a socavón. Socavón es cuando hacen un hueco, un túnel, ¿no es cierto?, y van sacando el mineral. Entonces, los equipos de minería que trabajan a socavón entran por el túnel, ¿no es cierto?, a sacar el mineral. Listo. Pero ¿qué pasa? Miren, muchachos, el trabajador tiene derecho a su integridad física. No van a entrar así nomás con su mameluco, ¿no es cierto? Tienen que entrar con equipos de seguridad y higiene, como por ejemplo, sus botas, ¿no es cierto? A ver, sus respiradores, ¿listo? ¿No? Sus respiradores, con sus respectivos filtros, sus lentes de seguridad, ¿no es cierto?, sus tapaoídos, ¿no es cierto?, para ver el ruido, por ejemplo, de las perforadoras, de los Winchester, esas perforadoras manuales, ¿no es cierto?, no les cause daño, para conservar su integridad física, ¿no es cierto?, y adecuada, ¿no? Por ejemplo. Ahora, el último ejemplo, vamos a ver, de la integridad física y una adecuada política social que tienen que tener las empresas, ¿no?, para garantizar la integridad física de los trabajadores, ¿no?, seguridad y higiene. Por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, en el rubro pesquero, ¿no? El rubro pesquero, por ejemplo, los pescadores que salen a pescar a alta mar, también corren mucho riesgo, tienen riesgo en su integridad física, ¿no es cierto? Hay que recordar que en alta mar, ¿no es cierto?, no es como la piscina que tenemos, ¿no es cierto?, o el pocito que tenemos en el río, no. El mar, por ejemplo, en alta mar hay olas inmensas, muchachos, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, el barco pesquero va
¿no es cierto?, va de acuerdo a donde lo dirige la ola, por ejemplo, ¿no? Hay tormentas muy fuertes, ¿no? Y el hecho de pescar es un riesgo, ¿por qué? Porque el trabajador puede caer de lo que es ¿no es cierto?, tener un accidente como la caída del barco, o tener, por ejemplo, algún daño dentro de la cubierta del barco, como se mueve mucho, ¿no es cierto? O sea, y ahí tiene que haber políticas de seguridad, ¿no es cierto? E higiene también, ¿no es cierto? Para conservar la integridad física de lo que son los trabajadores, en este caso, los pescadores, ¿no? En ese rubro. Y entonces, a ver, en casi todos las empresas básicamente productivas, los obreros tienen justamente un riesgo en la integridad física, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la competencia de esto, de la política de seguridad y higiene. A ver, vamos a ir resumiendo. Con ello nos referimos a las políticas de prevención. ¿Qué son políticas de prevención? Antes de que ocurra el accidente, ¿no es cierto? Y de poner en peligro esa integridad física, tenemos que tener políticas de prevención. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso? Conjunto de facultades y medidas para prevenir, ¿no es cierto?, todas las fases de la actividad de la empresa y evitar, ¿no es cierto?, o disminuir el riesgo de los trabajadores, ¿no es cierto?, el riesgo de los trabajadores en su actividad, ¿no es cierto? Ese es un derecho a integridad y una adecuada política de seguridad y higiene. Ahora, otro derecho, el respeto a su intimidad, ¿no es cierto? Los trabajadores tienen derecho a su intimidad, ¿no? ¿Qué significa su intimidad? ¿No? A la consideración debida de su dignidad. ¿Listo? Ya está. Vamos a ver quién se está integrando. Brian. Comprendida la protección frente al acoso, razón por la cual es de origen racial, étnico, religión, orientación sexual y sexo. Entonces, sea la raza, sea el sexo del trabajador, sea su edad, sea su orientación, ¿no es cierto? No pueden ser, pues, sea su religión o origen étnico, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, el negro, el cholo, el blanco, el criollo, todos somos iguales, ¿de acuerdo? Y nadie tiene por qué, por ejemplo, derecho a la intimidad significa derecho, pues, ¿no es cierto?, no ir contra la dignidad del trabajador, ¿de acuerdo? No hacer comentarios, ¿no es cierto?, que básicamente solamente son, ¿no es cierto?, de exclusivo interés del trabajador, ¿de acuerdo? Y mucho cuidado con el acoso, ¿no es cierto? El acoso puede ser, ese es un delito, jóvenes, ¿eh? Es un delito, ¿no? Es un delito. Tipificado por norma y tiene nuestro derecho, perdón, pena de cárcel, ¿no? Tiene pena de cárcel, ¿no? Mucho cuidado con eso. Después, el trabajador dice que tiene derecho a la percepción puntual. Vamos a otra acá. Percepción. A la percepción puntual de la remuneración pactada y legalmente establecida. Todo trabajador, cuando trabaja, ¿no? Es una contraprestación, pues, ¿no es cierto?, entre trabajador y empleador. ¿Qué significa? El trabajador, ¿no es cierto?, trabaja, ¿no es cierto?, y en contraprestación el empleador le tiene que pagar una remuneración. Y esa remuneración está pactada. ¿Qué significa ese término pactar? O legalmente establecida. Está en contrato de trabajo, ¿no? La remuneración está en el contrato de trabajo. Entonces, esa remuneración que se conviene en el contrato de trabajo, ¿no es cierto?, que se establece en el contrato de trabajo entre trabajador y empleador, ¿no es cierto?, firman ambos el contrato de trabajo, es un derecho, pues, del trabajador y a ser percibidas, ¿no es cierto?, ser cobrada puntualmente. Yo trabajo el mes de septiembre, ¿no es cierto?, o, a ver, mejor, he trabajado el mes de agosto, entonces yo no voy a esperar, pues, ¿no es cierto?, que me paguen los de agosto, me tienen que pagar, a ver, terminando el mes, eso se llama puntualmente. Acabo el mes, me tienen que cancelar la remuneración de
agosto, el 30 de agosto. ¿Listo? No me pueden cancelar en septiembre porque eso no sería puntual, ¿no? Acordarse que de la remuneración del trabajador, ¿no es cierto? ¿No? Depende, ¿no es cierto?, su sobrevivencia, ¿no es cierto? Y contar con beneficios como, por ejemplo, a ver, vivienda, ¿no es cierto?, alimentación, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, el derecho debe abonarse en la fecha y lugar convenidos. ¿Dónde se fija el día? En el contrato de trabajo, ¿no? En el contrato de trabajo, el trabajador, ahí se establece, ¿no es cierto?, cómo se va a pagar, si de repente eso se va a abonar a una cuenta de ahorros del trabajador, ¿no es cierto? Listo. ¿En qué institución se va a depositar o si va a ser en efectivo, ¿no es cierto? Y si es en efectivo, ¿en qué lugar se va a dar, ¿no? ¿Listo? Eso tiene que establecerse en el contrato. Pero el trabajador tiene derecho a cobrar su remuneración pactada en el contrato de trabajo, ¿listo? Y abonarse en la fecha que dice el contrato. Pues al 30 de cada mes se abonará, se pagará al trabajador, ¿no? Después tenemos el derecho del trabajador al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. Esto es el derecho de acudir a los tribunales de defensa de sus derechos e intereses. Esto es importante. Si el trabajador se ve afectado, ¿qué significa afectado? Se ve afectado en sus derechos, muchachos, ¿no es cierto? El trabajador puede acudir a los tribunales, claro, puede, básicamente de asuntos laborales, ¿no? Los tribunales de asuntos laborales, para defender pues sus derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el trabajador es despedido arbitrariamente, ¿no es cierto? Si el trabajador es despedido arbitrariamente, el trabajador puede imponer un recurso, quejarse ante el juez, ¿no? Es decir, ¿no es cierto?, que ha sido interponer ese recurso de amparo por el despido arbitrario. ¿Listo? Entonces, dispone ese recurso por el despido arbitrario, hace una demanda judicial para su reposición, ¿no? O para que le paguen pues sus beneficios. Ese es un derecho del trabajador, ¿eh? ¿Listo? Es un derecho del trabajador. De repente, por ejemplo, ha habido un aumento en la empresa y a él no le ha tocado, puede interponer, ¿no es cierto? A todos les han aumentado la remuneración y a él no. No, a él en específico no le han aumentado. Entonces, ese trabajador puede, ¿no? Puede cursar o hacer una acción legal, interponer ante los tribunales, ¿no es cierto?, de defensa de sus derechos, de también acceder a ese aumento que se ha dado a los demás, ¿de acuerdo? Son derechos, ¿eh? Derechos que tiene el trabajador y que puede defenderlos en los tribunales, ¿no es cierto?, en los juzgados correspondientes. Muy bien, acá tampoco no está claro, ¿no? A ver, ¿hay alguna pregunta de los derechos hasta ahí, muchachos? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? A ver, Brian González. Brian. Brian a la 1, Brian a las 2, Brian a las 3. A ver, Ediluz Castro Mendoza. ¿Alguna pregunta, hijita? No, profesor. Muy bien, sigamos entonces. Si Venga, tienen profe, preguntas, a ver, Kevin Alvis. Elvis. eh, profe, digamos, si estoy trabajando un mes nomás y me despiden el siguiente mes, igual puedo hacer mi reclamo, ¿no? Ya, mira acá. Vamos a ver. Vas a mirar tú mismo, Kevin Elvis, ¿ya? Mira lo que te voy a colocar. Tú mismo. Acá te voy a colocar. Por eso es importante revisar todo lo que nosotros tengamos, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. ¿Estás mirando, Kevin Elvis? Estoy volviendo a la sesión 1, ¿ya? Sí, profe. Hasta. No me vas a contestar tu pregunta. Hay un derecho que se llama... ¿Cómo se llama esto? Dale, Kevin Elvis. Estoy marcando. ¿Estás viendo Es, pantalla, hijo? ¿Cómo se llama esto? Kevin Elvis.
Es el trabajo. Hay algo que se Bueno, llama estabilidad laboral y hay algo que se llama periodo de prueba, ¿no es cierto? El periodo de prueba que tenemos ahora, ¿no es cierto?, es básicamente 3 meses, ¿no es cierto? Un trabajador cuando entra a trabajar tiene un periodo de 3 meses de prueba. ¿Para qué es el periodo de prueba, mi hijo? Para ver si el trabajador, por ejemplo, ¿no es cierto?, es ad hoc para la empresa, ¿no es cierto?, sirve para lo que ha sido contratado o no. ¿De acuerdo? Elvis. Sí, profe, estoy escuchando. Ya está. Por eso son los 3 meses. De entre esos 3 meses, no lo puedo despedir, ¿eh? En esos 3 meses, ¿ah? Como empresa. No se puede despedir, una empresa no puede despedir a un trabajador en 3 meses en ese periodo de prueba. Pero terminado los 3 meses, sí lo puedo retirar. Decir, hasta acá queda tu periodo de prueba. ¿Por qué? Porque básicamente, tiene que ser causal justificado, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tiene una productividad muy baja el trabajador. ¿Listo? Ese es un causal justificado, ¿eh? ¿Listo? No trabaja como debería, ¿no es cierto? No cumple las expectativas. Si no cumple las expectativas, es causal de despido. Otra, tiene que ser causal justificada. ¿Listo? Por ejemplo, otra. A ver, puede ser que el trabajador falte al trabajo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Imagínate, Elvis, aniversario de Santo Tomás, ¿no es cierto? Y empiezo el día lunes a festejar, ¿no es cierto? Y me olvido de todo, voy a correr a la corrida de toros, todo el asunto, ¿no es cierto? Después a los festejos, después me encuentro con mis amigos y regreso el día viernes al trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Elvis? Sí, profe. Es una causa justificada porque no estás cumpliendo con tu trabajo. ¿Me dejó entender? Sí, profe, más claro que el agua. Ya está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo es una causa injustificada? ¿No? Por eso no te pueden retirar, ¿eh? Cuando, por ejemplo, le caes mal a tu empleador, ¿no? O a tu jefe inmediato. Dice, bueno, a ver, Elvis, este chico no me cae, no lo quiero acá, en el puesto laboral. Invento cualquier excusa, ¿no? Entonces, si tú eres consciente de que están invitando, te están interponiendo una excusa para poder retirarte, entonces tú tienes derecho a poner, ¿qué cosa? Un recurso de amparo ante el juez, ¿no es cierto? ¿Listo? Para efecto de defender el trabajo que estás desempeñando. De hecho, y tiene que restablecer, el juez va a dictar al final, ¿no? Si resulta a tu favor, el juez te va a decir a la empresa, lo tienes que volver a recolocar en su puesto laboral. Has estado fuera un mes del trabajo, ese mes te lo tienen que reconocer, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Ese mes, así no hayas trabajado, si el juez ordena que te reubique, te tienen que pagar ese mes que te han sacado del trabajo, así sin trabajar. Eso se llama cobrar de vengados. ¿Listo? Se llama devengados, ¿no? Muy bien, pero eso es por orden del juez. Pero ojo, acá clarito. El trabajador hay 3 meses de